ministro de Justicia no es como un ministro de Economía. De un ministro de Economía depende la vida cotidiana de la gente. Entonces muchas veces la gente se pregunta, bueno, che, ¿y a mí qué me importan los ministros de Justicia? Si son los de la rosca, de la rosca, de la rosca. Claro, pero cuando uno hace foco en esos ministros de Justicia o en esa relación que hay entre la justicia, las causas de corrupción y el Poder Ejecutivo, dice, esta rosca habitualmente huele mal. Ayer se cambió al ministro de Justicia y también se puso un nuevo secretario de Justicia, ¿vale? Se cambiaron al 1 y el 2. La verdad es que hay una lectura política del cambio del ministro de Justicia, digamos, un tipo vinculado viene de ser el procurador en la Ciudad de Buenos Aires, un tipo del PRO, que ha tenido diferentes puestos políticos en el PRO y luego ha sido procurador de la Ciudad de Buenos Aires. Y el segundo es el apoderado de la Libertad Avanza, que había tenido una causa armada, había armado una causa contra el juez Casanelo cuando era el momento de la investigación de Lázaro Báez y sus muchachos. Y también nos enteramos ayer que estuvo involucrado en un accidente de tránsito donde muere una persona y esa causa terminó diluida, no se conoce el final. Rodolfo Tailliat es diputado nacional de Unión por la Patria, además es consejero en la magistratura y estaba en el momento en el cual el anterior secretario de Justicia, un hombre de Santiago Caputo, Amerio, se tuvo que levantar porque ya no tenía lugar en ese Consejo de la Magistratura porque lo habían echado. Rodolfo Graña te habla, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Rolando? Bien. Bien. Buen día. ¿Qué lectura haces de la designación primero de la de Maíquez en el Ministerio de Justicia? ¿Qué representa Maíquez? Yo creo que son los dos, pero representa claramente un pacto con la mafia judicial de Comodoro Pi. Ese es el fondo de todo esto. El gobierno ha decidido, como en tantas otras áreas de su gobierno, entregarle el manejo de una cartera a los tipos que tienen que ser controlados y regulados por ese ministerio. Bueno, en este caso, el Ministerio de Justicia no es que controla o regula el funcionamiento del Poder Judicial o la conducta de los jueces, pero claramente tiene un rol preponderante en eso, tiene representantes en el Consejo de la Magistratura, que es donde se investiga la mala conducta, el mal desempeño de los jueces, tiene la facultad de decidir junto al presidente los jueces que van a mandar al Senado para que sean aprobados. Es decir, hoy la mafia Comodoro Pi maneja el Ministerio de Justicia y va a tener su propia agenda, además de la agenda que obviamente le debe haber exigido Karina, que en definitiva es la que tomó la decisión de delegar en la mafia el manejo de la política judicial. ¿Vos ves en el horizonte un posible cierre de la causa Libra, por ejemplo, que es una de las cosas que se viene diciendo, o una especie de empantanamiento de la causa Andís? Sí, no creo que cierre de las causas, porque sería demasiado escandaloso y no son tan estúpidos, digamos, como para hacer eso, pero claramente la designación de Maíquez y de Viola significa la impunidad en esas causas y en las otras que vendrán, digamos, ¿no? Lo de Viola directamente es de gángster, es decir, nombraron al secretario de Justicia un gángster. Maíquez está por ahí también, digamos, ¿no? Pero por eso están dispuestos a todo. Yo creo que tiene estos objetivos. Por un lado, garantizar tranquilidad en el gobierno en una etapa en una fase de la gestión, estos 2 años en donde solamente va a haber recesión y represión, con lo cual necesitan tener cubiertas las espaldas en la justicia, sobre todo en la penal, y para eso, bueno, pusieron a 2 hombres del riñón de Comodoro Pi. Sí, en el caso de Santiago Viola, más allá de lo que uno opine sobre su afiliación ideológica, ¿no? Porque es un hombre de la política, no es un hombre de la justicia, es el apoderado de la Libertad Avanza, pero en cualquier otro país no se designaría a un tipo que armó una causa contra un juez federal. Cuando digo armó una causa, acordate que eran 2 testigos falsos el que presentó. Y él se salvó por un pelito de terminar también acusado de armar una causa contra un juez federal, que era el juez Casanelo. No se salvó por un pelito, Rolando. Te digo, mira, te digo bien, Bruglia y Bertuzzi, 2 canallas que están hace años usurpando un lugar en la Cámara Federal,
lo procesaron a Viola, lo procesaron, esos dos, lo procesaron por haber sido el instigador de los falsos testimonios de esas dos personas. Creo que uno estaba en la cocina de Olivos y el otro no sé si era un chofer de alguien, no me acuerdo. Bueno, esos dos tipos terminaron luego condenados en un juicio oral por falso testimonio. Pero a Viola, cuando lo procesa Bruglia y Bertuzzi, porque era ya demasiado ostensible, digamos, lo que había ocurrido y cuál había sido el papel de Viola, apelan eso, recurren eso de manera indebida ante la Cámara de Casación Federal, porque un procesamiento, la verdad, no puede ser revisado por la Cámara de Casación. En este caso lo revisaron los jueces Borinsky, Carbajo y Ledesma, y lo sobreseyeron a Viola, es decir, la mafia lo sobreseyó, la mafia que estaba además armando junto a Viola la causa de Casanelo, pues no es solamente Viola y su entusiasmo. No, había jueces, fiscales, todos metidos en esto. Obviamente Clarín y toda esa runfla que ahora hace, digamos, se hace silencio con todos estos antecedentes, con Lago Escondido, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que efectivamente, como si hubo en ningún lugar del mundo se podría poner... Un tipo, o sea, de secretario de Justicia, un tipo que estuvo procesado o imputado por armar una causa. Y eso, sí. Todavía, y te digo, habría que revisar lo del accidente de tránsito. O sea, en un accidente, Viola participa de un accidente de tránsito con su BMW donde muere una persona y ni siquiera se llega a un procesamiento. Debe haber habido un acuerdo particular, no sé qué habrá pasado. Sí, seguramente. Te quiero decir, en Estados Unidos, por un problema así, Estados Unidos, el paraíso de Milei, ese tipo no asume. No asume y bancana, digamos. Bancana, bueno, porque... Ponele. Sí, pero bueno, en el gobierno de Milei estas cosas son así. 2 años estuvo Milei con una política judicial absolutamente errática, sin ningún objetivo cumplido. Amontonaron 200 y pico de ternas en el Ministerio de Justicia sin mandar una sola al Senado. Pero, claro, ahora me doy cuenta, atando cabos, cuál era la razón por la cual no salían las ternas, porque Karina se las trababa. Karina no tenía ni absolutamente, o no tiene ninguna confianza en Santiago Caputo, entonces no le iba a dejar elegir o seleccionar los jueces de las ternas y mandarlos al Senado. No, la que tenía que hacer eso era ella. Esperó pacientemente 2 años, le arrancó la cabeza ahora, y ahora ella va a ser la que defina, en última instancia, en el marco de este acuerdo, de este pacto espurio con la mafia, va a ser ella la que defina quiénes van a ser los tipos que van a ser elegidos por el presidente y los tipos que van a mandar. Que ya te digo, el criterio de Sebastián Amelio, a quien tuve de compañero en el Consejo durante 2 años, el criterio de Sebastián Amelio, por lo menos lo que me decía a mí, y yo, digamos, le creía, era que él quería elegir al mejor de cada terna, y de hecho quería de alguna manera oxigenar las estructuras del Poder Judicial, designando gente nueva, digamos, no el de la familia, no el de acá, el que viene recomendado, sino incorporar en la medida de lo posible gente nueva. Digamos, un criterio que a mí me parecía muy razonable, pero claro, no le interesa. No duró. A Karina. Ahora, y vamos al caso del ministro de Justicia, porque Juan Bautista Maíquez es uno de los que aparece en el entramado aquel del Lago Escondido, que por supuesto la causa se cerró y terminó en la nada. Pero los audios se difundieron, nadie los pudo negar que fueran realidad, y Maíquez aparece también en ese entramado. O sea, es uno de los que fue con auspicio del Grupo Clarín a la estancia de Luis a pasar un fin de semana con todo pago. Así es, y no solamente fue uno de los viajeros al Lago Escondido, sino que además, una vez que se conoce el viaje, es el tipo, y eso están los audios, esto lo tengo ahora, los estoy resucitando, los audios y la transcripción de los chats que estaban en su momento en un sitio web. Fue el tipo que después empezó, una vez que estalló el escándalo, a tramar la falsificación de facturas, el apriete a la fiscal de Bariloche. Acordate ese audio que decía: ya hablé con la fiscal, me ofrece mandar la causa a Comodoro Pi, por ahí. Bueno, después vino la fiscal a Buenos Aires a hablar con Casal y dijo que eran todas mentiras lo que había dicho.
que no, nunca jamás habían hablado en esos términos, pero digamos, ese es un poco el perfil, lo muestra claramente. O sea que el ministro de Justicia en aquel momento queda grabado en un audio promoviendo un encubrimiento. Exactamente, junto con Ercolini, acordate, las facturas truchas para decir, para después decir, no, nosotros nos pagamos el viaje, aquí están las facturas, todo eso lo estaban armando. De hecho, me acuerdo, autorreferencial, le fui a dejar unas facturas reales, unas facturas de panadería a Ercolini, de parte del Sorete, se dice, porque a mí me decía el Sorete en los chats, y me terminó denunciando, me hizo una denuncia penal porque Eso te iba a decir, me acordaba que vos habías terminado de denunciar, ¿no te procesaron incluso? No, ese día que le fui a llevar las facturas, justamente me fui a notificar de una denuncia que me hizo Marcelo D'Alessandro, que creo que ahora es muy importante, un ejecutivo muy importante de un canal de televisión o de un grupo económico que tiene medios, y que creo que están bastante calladitos con el tema de Maíquez y compañía. Sí, está en el grupo Indalo. Exacto, me dijo, ¿cómo se llama? D'Alessandro me acusó de haber sido el que chupó su Telegram y el que difundió. Bueno, obviamente... Pero no te abrieron una causa por eso. ¿En qué quedó la causa? Me abrieron una causa que claramente no hay ningún lado, no tengo... De pedo se abrió mi teléfono, imagínate si voy a andar chupando ajenos y demás. No tengo la menor idea de cómo se hacen esas cosas y jamás las haría, pero acá lo que pasó fue, como yo enseguida me monté sobre el escándalo, me querían callar y me metí una denuncia por este tema. Sí, pero a ver, ahí hay una diferencia en que te montes como el escándalo, como algunos periodistas al conocer la noticia, criticamos eso, y otra cosa es que hayas participado en el entramado del pinchado de teléfonos de ese chat. Por supuesto. Está bien, pero en aquel momento todos además, recordaban... toda una torpeza, ¿no?, del propio D'Alessandro. Pero bueno, el Huemul Maíquez estuvo en ese viaje, y ahí básicamente ahí ves cómo opera, cómo funciona la mafia. Los dueños de Maíquez, en ese caso Clarín, lo invitaban, lo llevaron allá, le bajaron la línea aérea a todos, gente inclusive que tenía expedientes de Clarín. Por ejemplo, Colín tuvo un expediente, varios expedientes de Clarín. El juez Casial, que es de contencioso administrativo, no es de Comodoro Pi, tiene numerosas demandas contra Clarín. Y bueno, lo más pancho allá, tomando whisky súper caro con Pablo Casey y Jorge Rendo, digamos, ¿no? Que en este caso serían los coimeros. Que eran altos directivos del grupo Clarín. Sí. Pero está bien, pero por otro lado, ¿cómo se entiende si Milei tiene un tuit fijado contra el grupo Clarín? O sea, si fuera todo tan lineal, ¿cómo se entiende? Es que es mentira. Es una farsa la pelea de Milei con Clarín, o por lo menos no tiene ningún interés de pelearse en serio. Le dicen chatarrín a Pablo Roca, pero mantiene toda la gente de Pablo Roca en lugares absolutamente claves del gobierno. YPF, la Secretaría de Trabajo, entre otras, digamos, ¿no? Mientras tanto le dice chatarrín y no sé qué, un chanta, un vivo del año cero que pretende justamente que no se diluya ese concepto de casta con el que viene hinchando hace mucho tiempo. Entonces, bueno, lo mantiene con estas cuestiones, pero en realidad no hay ninguna pelea, y por supuesto, ¿cómo va a terminar esto por ejemplo, Clarín con Telecom y Telefónica? Van a crear la opción, la van a aprobar. Olvídate, no, por más tweets fijados que tenga el cachivache esto. Aprovecho y te uso medio de panelista. ¿Qué lectura haces de que lo primero que hizo Maíquez fue echar o pedir la renuncia a los titulares del IGJ y la UIF, que son dos de los tres organismos que están yendo contra la AFA, que se ha convertido en otro de los archienemigos del gobierno? A ver, una referencia, una expresión mía totalmente objetiva. Son dos inútiles. El de la UIF, que nunca terminó de asumir, de hecho hoy estaba la audiencia pública para presentarlo y yo estaba anotado porque lo impugné por varias cosas, que se llama Ernesto Gaspari. A Gaspari lo echa porque de caputo, básicamente. No sé si lo echa porque la UIF está investigando a la AFA. En realidad, Gaspari todavía no, como te digo, no asumió. No sé si hay investigación en la UIF
contra la AFA, seguramente debe haber alguna... Bueno, era una de las que presentaba las investigaciones, los dictámenes bueno, de lavado de dinero. Igual que el ARCA. Con respecto a IGJ, bueno, ahí sí puede ser un poquitito más... se puede pensar que ahí hay una consecuencia de su relación con dirigentes, con Tobillino, con no sé si con Tapia, pero con Tobillino, por lo que he leído, tiene una muy buena relación. Maíques. Todos los maíques han ocupado lugares en la AFA, en el Tribunal de Ética, de Disciplina, en la universidad, como tantos otros jueces, que seguramente, Rolando, lo van a patear en el piso a Tapia, después de haber usufructuado seguramente viajes, entradas, justamente por haber pertenecido a las autoridades, digamos, de la AFA. Y no se van a excusar, Marrota Arbeña, que fue miembro de la AFA, los propios maíques, cuando les toque, no se van a excusar, son tan caraduras que van a hacer eso. Pero lo de la IGJ por ahí puede llegar a ser un gesto de maíques hacia sus amigos, de que levantan un poco el pie del acelerador y demás, pero la verdad, el sinvergüenza de Vito, lo que es el titular de la IGJ, está bien echado. ¿Qué tal, Tailade? ¿Cómo le va? Cerolini lo saluda, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Escúcheme, ¿qué siente usted cuando vio que en el caso del presidente de la AFA, ahora lo declaran como que fuera un hombre K? Y que yo recuerde, asumió durante el gobierno de Macri y no sé, el vicepresidente, yo no recuerdo, pero había gente importante del PRO como vicepresidente de él. Angelici era, ¿no? Bueno, era Angelici, digo, entonces, ¿cómo es esto? Pero, ¿cómo Tapia cuando dice no? Porque Tapia es el peronismo, es como en el caso de Moyano, ¿no? Cuando salía en los actos con Macri, parece que no era tan K, ahora parece que pasó a ser un hombre K. ¿Usted cómo lo vive esas atribuciones de ideas políticas a gente que ha jugado siempre, por lo menos jugó con varios? No, exactamente, no. Yo lo tengo al Chiquitapia como peronista, digamos, es un compañero, viene de levantar bolsa de basura, digamos, ahí arranca, así que en ese sentido el mayor de los respetos. Pero digamos, esa descalificación de peronista es solamente para generar, digamos, una masa alrededor de eso, sabiendo que el gobierno de Milei lo que tiene como seguidores hoy es la gran cantidad de antiperonistas, de gorilas que hay en Argentina, y entonces sobre esa base descalifica a Tapia para que toda esa masa de gente se sume en redes, bueno, todo el procedimiento y los métodos que usa el gobierno. Así que la verdad que no le doy absolutamente ninguna importancia a esos tiros contra Tapia de que es K o contra Tobillino porque es aliado o amigo, no sé qué, del gobernador de Santiago del Estero o del ex gobernador de Santiago del Estero. No le doy importancia a eso. ¿Qué ves en esa pelea? O sea, ¿por qué el gobierno va tan... ¿Es solamente por las sociedades anónimas deportivas? ¿Qué ves en esa pelea del gobierno contra la AFA? Y la verdad que no sé, Rolando, no te lo podría decir. A mí me parece, digamos, que detrás de toda esta gente, es decir, por ahí Milei, está muy claro que Milei participa en pocas decisiones, por ahí en las decisiones estratégicas, después tiene delegada la gestión en Karina, es decir, toma las decisiones. Y en ese espectro de libertario, gestión y demás, yo creo que lo único que les interesa es la guita, sobre todo a Karina, que es brava, digamos, muerde como un Doberman enojado. Entonces, me parece que apuntan a eso, a quedarse con negocios. La verdad que no sé si les interesa la Assad, pero la verdad que no sabría decir qué pensaron esto, vamos a encarar esta batalla contra Tapia. Por ahí también aprovecharon para, digamos, capturar la opinión pública en torno a este hecho y dejar que todo el desastre que viene pasando en materia económica y social quede a un costado.
la posibilidad de asumir, de quedarse con la AFA, cosa que es bastante imposible, no lo logró Macri, era del palo, era del ambiente, así que, pero la verdad que vas a saber por qué iniciaron esta cruzada media estúpida, digamos, ¿no? Contra la AFA. ¿Será porque Tapia apoyó a Massa? Sí, puede ser, pero viste que también se dice que Massa también fue importante para, o dicen, viste, parte del peronismo también fue importante para Milei porque armó algunas estructuras para que pudiera competir y presentarse y sacarle votos a Patricia o al PRO. Le sacó tanto voto que los ganó. Sí, claro. Pero no sé, la verdad que no tengo idea por dónde viene. Puede ser también que busquen a Massa, que sea, digamos, el paso intermedio de AFA, de Chiquitap, sea para llegar a Massa después, por tu relación con Tobillino o con Faroni o con no sé qué, porque ya las cosas pasan. La semana pasada Faroni era un delincuente internacional, hoy nadie, o hace 10 días, hoy nadie se acuerda de él. Pero bueno, la verdad, es un laberinto donde al final del día uno se termina perdiendo. Rodolfo, te agradezco el contacto. Bueno, un abrazo. Rodolfo Tailea, diputado de Unión por la Patria y además consejero de la magistratura. Sí, Álvaro. Algunos puntos sobre lo que estaban charlando sobre el final. Cuando era el mano a mano, muchos clubes, muchas barras bravas apoyaban a Sergio Massa y creen que fue la bajada de Tapia. Dicho, Tapia sí había apoyado públicamente el mano a mano a Sergio Massa, como primer punto. La SAT en un comienzo eran, ¿te acuerdas aquella reunión que habían tenido Macri con Milei? Es un viejo anhelo de Macri. Después Macri soltó, porque ya no tenía ya la relación. Pero Milei lo sostuvo como una pelea que van teniendo ellos, ¿no? Ahí entró Toffoni, que es pareja de una diputada libertaria, Toffoni con Foster quedó fuera, Gillett, claro. Todo eso. Y Toffoni es uno de los principales denunciantes de la AFA, porque perdió un contrato. Exacto. Que tiene Faroni. Que tiene Faroni, quedó fuera de los tickets y de todo lo que es la logística de Argentina y los partidos amistosos que se realizan fuera del país. Y Tapia, a su vez, hace unos meses, empezó esta especie del grupo Ezeiza, que tiene intendentes como, bueno, está Granados, Sotermín, Achával de Pilar, y me falta uno, con el que empezó a mantener reuniones hasta dentro del predio de Ezeiza, ¿no? No saben si era como como un lanzamiento de él a nivel provincial o nacional, y bueno, también estuvo en la mira por esas cosas.